Bueno, continuamos en esta noche de punto de vista y como te había anunciado en esta segunda parte quiero hablar de lo que nosotros le hemos puesto el tema del día y con el título nosotros los argentinos aguantamos la crisis económica pero no la violencia ni la crueldad. Hace varios días que vengo escuchando, seguramente vos también, a economistas libertarios y del oficialismo hablar de mandar mensajes a la gente, tratando de mandar mensajes esperanzadores de que no nos preocupemos, que en el segundo semestre la Argentina va a empezar a despegar. Y en esta Argentina, creo que en esto podemos coincidir o no, me parece que en esta Argentina hacer futurismo político, futurismo económico, la verdad que es por lo menos temerario decir que la Argentina en el segundo semestre va a salir. La realidad es que mientras estos economistas libertarios y el gobierno libertario nos dice que vamos a estar mejor, digamos, agitando y izando una bandera de esperanza que por lo menos ahora, por lo menos en el día a día de cada uno de los ciudadanos no tiene absolutamente ningún tipo de argumento para que esto se cristalice. Pero cuando yo escucho a ellos decir que en el segundo semestre vamos a estar bien, para el segundo semestre faltan 3 meses, la pregunta que yo me hago y que te hago a vos es ¿cuántos meses aguanta una persona sin comer, sin alimentarse adecuadamente? ¿Aguanta 3 meses? La pregunta es, y preguntarle a los empresarios de una pyme o un comerciante, que como lo decía el intendente, que te llega facturas de energía millonarias, imposibles de pagar, gas, transporte, prepagas, bueno, combustible, todo lo que significa, ¿no? lo que impacta en el costo fijo de un producto, de un empresario, de un artesano, de alguien de la economía formal o informal en la República Argentina, si están en condiciones de aguantar 3 meses para que supuestamente la Argentina empiece a ver algún tipo de reactivación económica. Lo cierto es que como yo no estoy acá para hacer ni futurismo político ni futurismo económico, sino de contarte a vos de la realidad, por lo menos desde nuestro punto de vista, a esa información yo la contrasto con una información que ha salido hace algunas horas nada más, donde nos cuentan que esta empresa, que es una empresa mexicana, que hoy voy a tirar, no es un chivo, me dice la empresa, por ejemplo, la empresa de Dream y Patrick, que son las que hacen heladera, lavarropa, te suena, ¿no es cierto? Seguramente en algún momento tuviste o tenés algún lavarropa, alguna heladera de esta marca, Dream y Patrick, acaban de informar que han despedido a 600 trabajadores de su planta industrial en la ciudad de Luque, en la provincia de Córdoba. 600 de 900 empleados. Con todo lo que eso significa, con todo el impacto económico que significa no solo para la provincia, sino particularmente para esa comunidad, de que 600 trabajadores hayan sido despedidos en el día de hoy, y seguramente a ellos ningún economista libertario le podrá hacer entender que dentro de 3 meses va a estar mejor cuando hoy acaban de perder su trabajo. La otra información que también se ha conocido hace algunas horas es que esta empresa Bimbo, ¿te suena, no? La del pan, ¿no? Acaba de despedir a 50 personas de los 120 trabajadores que tienen en su planta industrial. Estas dos información de despidos de gente, de trabajadores, de empresas privadas, es producto de que en la caída de la venta no pueden seguir manteniendo los niveles de producción, ergo significa que no pueden seguir manteniendo la cantidad de empleados que tienen. Y esto es uno de los temas centrales y fundamentales que está ocurriendo en la Argentina. La caída de la venta ha producido ya no solamente miles de despidos, te cuento 2 de lo que ha ocurrido y que se han informado en las últimas horas.
¿no? Ni hablar de todo lo que está ocurriendo en distintas empresas privadas de la República Argentina. Cuando el consumidor no tiene plata, cuando el consumidor de su ingreso tiene que decidir o comprar un producto o darle de comer a su familia, obviamente, ¿no? Va a decidir, lógicamente, de darle de comer a su familia. Y esto es lo que estamos viviendo en la Argentina. A mí no me hablen de lo que va a pasar dentro de 3 meses cuando hoy la situación es caótica y donde miles y millones de argentinos están bajo la línea de pobreza, aún trabajadores de la economía formal, aquellos trabajadores que tienen la posibilidad de tener un salario, de que tienen todavía la posibilidad de tener un sueldo todos los meses, hoy están bajo la línea de pobreza porque según la información no de este conductor, sino del INDEC, es que el sueldo promedio en la Argentina es 600.000 pesos y la canasta básica alimentaria está en el orden de los 750.000, con lo cual en la Argentina la mayoría de los trabajadores en este país son pobres porque están bajo la línea de pobreza. Y entonces yo digo, y acá planteo esta situación, ¿no? Cómo algunos quieren cambiar, ¿no?, la óptica de hablar de otros temas de lo que ocurre en la Argentina y entonces nos llevan a discutir si el bombardeo de Irán a Israel, si tenemos que estar a la par de Israel o tenemos que estar a la par de Irán, si tenemos que ponernos de acá, de este lado de la vereda, del otro lado de la vereda. Y yo diría, esto es simple, hay que ponerse del lado de los argentinos que la están pasando mal, ni del lado de Israel ni del lado de Irán. Hay que ponerse del lado de la gente argentina, de nuestros compatriotas que hoy están sufriendo, que no tienen trabajo, que no tienen para comer. De ese lado tenemos que estar. Ese tiene que ser para mí el debate. No si somos pro-israelita o pro-iraní, o si la discusión tiene que ser por qué Fátima Flores lo dejó a Milei o por qué Milei lo dejó a Fátima Flores, si hay un triángulo amoroso, si eso a nadie le importa. A ellos sí, a nosotros no. Por lo menos este conductor, mientras tenga la posibilidad de estar en un medio de comunicación y tener la responsabilidad de conducir un programa de este tipo, voy a estar, no me van a vender el obelisco, no me van a amagar con estas noticias, porque la noticia es, vuelvo a decir, estar a la par de la gente que hoy sufre, tener empatía. Por eso es que yo digo que estamos los argentinos aguantando esta crisis económica. Lo que no estamos dispuestos a aguantar es la violencia y la crueldad. Porque entre la violencia y la crueldad parece que suena lo mismo, pero no es lo mismo. Porque la violencia tiene muchas caras. La violencia puede ser una violencia psicológica, puede ser una violencia verbal, puede ser una violencia en lo que escribís. Tiene muchas facetas la violencia. La crueldad tiene una sola cara. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre ser violento y ser cruel? Es que el cruel goza con el sufrimiento de la gente. Por eso digo que estamos en una etapa del gobierno libertario donde la crueldad está floreciendo de los voceros, de las caras, no solamente de quienes son funcionarios, sino también de muchos periodistas que hoy, cuando dan la información, lo dan con un grado de crueldad que se nota, y se le nota mucho, de que están gozando sobre el sufrimiento de los argentinos, particularmente de quien hoy es el vocero presidencial. Lo dije el otro día. Me parece que Adorni goza cada vez que avisa e informa que han despedido a 500, a 1000, el achicamiento del Estado, porque hoy algunos nos querían hacer creer y ponernos en la mesa de debate si tenemos que estar con Israel o con Irán, pero mientras tanto
el vocero presidencial anunciaba un recorte presupuestario en el Ministerio de Salud de 14.000 millones de pesos. ¿Sabe qué significa 14.000 millones de pesos de menos en salud, en programas, en medicamentos, en atención en los hospitales de la gente que menos tiene? Eso es el debate. Y ese es el debate que tenemos que darnos los argentinos, de qué lado estamos. No hay que comerse la mague. Hay que estar a la par de los argentinos y de las argentinas que hoy están sufriendo y que van a empezar a sufrir mucho más lo que asistimos, me incluyo, a buscar una solución de salud a los hospitales públicos, porque hoy los hospitales van a tener 14.000 millones de pesos menos en el presupuesto de los programas nacionales. Ese es el verdadero debate. Entonces, cuando yo hablo de la violencia y de la crueldad de este gobierno, voy a fundamentar por qué. ¿Por qué digo esto? Digo porque, a ver, el Milei candidato es exactamente lo mismo que el Milei presidente. ¿Cómo lo conocimos al Milei candidato? Al Milei candidato los conocimos faltando el respeto. Al Milei candidato lo conocimos diciéndole lo que se le ocurría a personas como Mauricio Macri, como Patricia Bullrich, como al Papa. El destrato permanente hacia los diputados, hacia los senadores, los trató de nido de ratas. A los gobernadores les dijo que los iba a orinar y que los iba a poner de rodillas. Al Papa le dijo que era la personificación del mal en la tierra. A Patricia Bullrich le dijo que era una montonera, tirabomba, asesina de niños. Hoy Patricia Bullrich es la primer defensora. Hay que tener dignidad en la política y como persona, ¿no? Se lo conoció así, destratando con los gestos, los puños en alto, generando violencia. Eso lo llevó a que parte del electorado argentino se sintiese representado y lo votara, y hoy, cuando yo particularmente me imaginaba y hablaba, digo, no va a cambiar porque ya al ser presidente tiene que gobernar para todos los argentinos. No, me equivoqué, es exactamente lo mismo y es peor. ¿Y sabes por qué es peor? Porque hoy el Milei candidato hablaba y a alguno le podía gustar o no, hacía zapping total, lo que decía, lo decía. El problema de hoy es que ese Milei candidato hoy es el Milei presidente, pero que el Milei presidente hoy, con su firma, nos está hundiendo a los argentinos en la mayor crisis económica conocida. Ni siquiera en la época de la hiperinflación de Raúl Alfonsín vivimos lo que estamos viviendo. Porque este Milei presidente, cruel, porque parece que gozaría con las decisiones, y yo digo gozaría porque cuando habla y no, que vayan a laburar, le preguntaron de la obra pública, no, si no tienen para pagarla, no la van a tener. Crueldad en las políticas públicas. Y esto es lo duro que estamos viviendo. Porque a lo mejor la situación económica, a lo mejor la enderecen o no sé. No soy economista y tampoco soy un adivino ni me gusta hacer futurismo político y económico. Hablo sobre la fotografía que veo hoy, sobre la realidad. Pero lo que más preocupa y lo que a mí me preocupa y pongo en la mesa de debate es que cómo hubo un 30% de la sociedad argentina que lo votó. Lo votó a ese Milei candidato cruel para tener este Milei presidente cruel. Y entonces trato de imaginarme por qué
¿Por qué esa sociedad? Porque no creo que la sociedad de Argentina sea una sociedad violenta ni una sociedad cruel. Entonces trato desde mi capacidad intelectual de analizar por qué hubo un 30% de argentinos que lo votaron. Y acá está la responsabilidad, entiendo yo, este es mi punto de vista, la responsabilidad de la política y del Estado. Porque seguramente el 30% de argentinos sintieron que canalizaban su violencia, su bronca, en años de frustraciones, de saberse pobres y cada vez más pobres. Creo que canalizaron su violencia, su bronca y su frustración a través de este personaje, enojados con la política, con la dirigencia de la política, cuando ellos no podían salir de la pobreza y veían cómo funcionarios del kirchnerismo se enriquecían y se llevaban millones y millones y millones de dólares a sus cuentas personales. Quiero imaginar qué es eso, porque no quiero pensar, estoy convencido que no es así, de que la Argentina tiene una sociedad violenta y cruel, sino que esta persona que hoy nos preside, a quien respeto por la investidura presidencial, pero no por sus ideas y mucho menos por sus políticas públicas, nos están llevando a los argentinos en esta situación. Ayer, mientras escuchaba a los principales editorialistas libertarios de los canales de la Argentina hablar sobre la Argentina que viene, miraba cuánto gana un jubilado. 164.000 pesos. La jubilación mínima. Que con el bono se puede ir a 220.000. Pero la realidad es que el bono es una decisión política, no es la jubilación mínima que recibe cada 164.000 pesos. Eso tiene que ser el tema de debate de los argentinos. ¿Cómo podemos permitir que en una Argentina trabajadores que dejaron la vida por hacer grande este país, hoy tenga que vivir con 164.000 pesos después de aportar 30 años o 35 años? Nos debería dar vergüenza, y a quienes gobiernan y gobernaron les debería dar mucha más vergüenza todavía, porque esto no es solamente responsabilidad de quien hoy gobierna, el gobierno anarcocapitalista de Milei, sino que esto también es responsabilidad de todos los gobiernos que lo antecedieron. Porque total, como el jubilado no marcha, como el jubilado no tiene gremio, entonces siempre ha sido la variable de ajuste y sigue siendo hoy la variable de ajuste. Por eso es que digo, la diferencia entre la violencia y la crueldad, hay una gran diferencia. Para algunos será una sutil diferencia, para mí no lo es. Y yo digo que hay una crueldad cuando anunciamos y vemos cómo alegremente funcionarios que nunca agarraron un pico y una pala anuncian que sacan, que borran del Estado todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar. Entonces yo le preguntaría al presidente, a su equipo de trabajo, a Caputo, a Caputito, a Karina Milei, a Lilia Nemoine, a Adorni y a todos ellos, si alguna vez recorrieron la Argentina profunda o recorrieron la zona de los valles de Perico y pudieron conocer la Quebrado de la Puna jujeña y ver y relacionarse cómo es la vida de los pequeños agricultores de la economía familiar o de la economía popular. Esto es desconocer lo que es la historia de la agricultura familiar ya de la época precolonial, antes que llegaran los españoles. Ya la agricultura familiar ha marcado un rumbo en cada uno de los países y sobre todo en la Argentina.
Y entonces yo quiero, como ellos no saben lo que es la agricultura familiar, no saben lo que es levantarse a las 5 de la mañana, agarrar el pico, la pala y una azada con la familia para ir a plantar, para después poder cosechar y de esa cosecha poder comer y después vender sus productos en las ferias de cercanías para poder seguir viviendo. Esa es la agricultura familiar. Familias, miles y miles de familias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, sobre todo en el NEA y en el NOA, que viven de la agricultura familiar. Un solo dato: en el noroeste argentino, el 81% de la agricultura es la agricultura familiar. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, pero también para algunos que siguen defendiendo el modelo y dicen que está todo bien, quiero presentarte esta primera parte, para que donde alguien conocedor nos explica, nos dice a todos nosotros qué es la economía familiar. Si lo tenés, Orly, dale. La agricultura familiar es aquella forma de producción que utiliza sobre todo mano de obra familiar, es decir, que todos los trabajos y las acciones llevadas adelante son aportadas por el núcleo familiar directo. Si bien hace alusión a la faja agrícola, se tiene en cuenta aquí la producción ganadera de pequeña escala, la cría de ganado ovino, caprino, de cerdos, de ponedoras y la cría de llamas de pequeña escala. También hace alusión a la producción de artesanías vinculada al ámbito rural. La forma de producción es amigable con el ambiente. Para muchos campesinos, para muchas comunidades originarias, el agua, la tierra son deidades a las cuales hay que agradecer, a las cuales hay que alimentar y cuidar para que dé buenos frutos. Las producciones obtenidas son destinadas parte al autoconsumo y parte al mercado. Son actores económicamente importantes, ya que se calcula que el 70% de los alimentos de la mesa de los argentinos es producido por la agricultura familiar. Si bien son actores económicos importantes, también son producciones que tienen una rentabilidad mínima o nula. Esto hace que muchas veces las familias tengan que emigrar hacia las ciudades a buscar otras oportunidades. Por eso es que nosotros aportamos nuestro trabajo, nuestro conocimiento mínimo, nuestro pequeño aporte para que el campo siga estando poblado de productores, siga habiendo producciones y sobre todo que la tierra esté en manos de los productores familiares, de los campesinos, de los indígenas y no se convierta en un desierto de monocultivo. Así que bueno, muchas gracias.
un pantallazo nada más de lo que es la economía familiar en la República Argentina y que lamentablemente en la decisión, entiendo absolutamente equivocada, ha dejado de ser parte del organigrama y de las prioridades del gobierno del presidente Javier Milei. Porque estaría bueno que esta parte de punto de vista, por lo menos estas señores y señoras que tienen, ¿no?, que definen las políticas públicas, pudieran ver, ya que por supuesto es siempre más cómodo estar sentado en el centro neurálgico, ¿no?, de la vida económica de la Argentina, como es la capital federal, pudieran ponerse un par de zapatillas y recorrer, ¿no?, las provincias y el interior de la Argentina y tener contacto y poder ver lo que hacen miles y miles de argentinos y de argentinas trabajando en la agricultura familiar. Porque la agricultura familiar tienen que entender, o deberían haber sabido, antes de tomar esta decisión política de borrar, como dice Milei, agricultura familiar afuera, como le gusta decir al señor presidente, debería saber, o por lo menos alguien le debería haber asesorado, de que de la agricultura familiar viven miles y miles de argentinos, que además en la agricultura familiar generan empleos, que además de la agricultura familiar pueden llevar sus productos a vender en los mercados, en las ferias de cercanía, y que con el resultado de esa venta, esa familia puede empezar otra cosecha o puede vivir y darle de comer a su familia o generarle un futuro distinto. Porque también deberían saber los libertarios que gobiernan la Argentina que esta gente que hace agricultura familiar, no de ahora, sino que tiene una historia precolonial que en algún momento te la voy a contar, tienen que conocer. Es obligación de cada gobernante conocer la historia de un país, que la agricultura familiar se viene transmitiendo de generación en generación y fueron antes de que llegaran los españoles a colonizar estas tierras donde la agricultura familiar ya existía. Que esos agricultores de la agricultura familiar, que hoy no tienen posibilidad de financiamiento, que no tienen la posibilidad de capacitación, que no tienen la posibilidad de aprender nuevas técnicas agrícolas, que no tienen equipamientos, que no tienen herramientas, muchos de ellos siguen cultivando la tierra y produciendo de manera artesanal, porque no tienen una máquina que haga los surcos, lo hacen a pico y pala y asada. Desmontan con machetes, porque no tienen motosierras. Y que cuando tienen que sacar sus producciones, como lo contaba el intendente de Pampa Blanca, por ahí no tienen ni siquiera los caminos, las carreteras para poder sacar sus productos, para llevar a los comercios o a la feria de cercanía, para poder vender sus productos. Esta es la realidad, pero la realidad además, por ejemplo en el NOA, que el 81% de la agricultura es de agricultura familiar. No existe más. Hoy los miles y miles de agricultores de la economía familiar tienen un Estado que los ha abandonado y que hoy dependen absolutamente de su capacidad, de su resiliencia y de seguir apostando, como lo dijo también el intendente, cuando le preguntas por qué no cambias de profesión o por qué no cambias de rubro, y dicen, pero si es lo único que sabemos hacer, trabajar la tierra, cultivar, es una herencia que lo recibí de mi padre de su padre, y así generaciones de agricultores que viven de su trabajo. Un gobierno que los ha abandonado, un gobierno que les ha cortado las alas, que los ha dejado a la buena de Dios. Por eso es que
que cuando hablo de que tenemos un gobierno de enorme crueldad en la definición de sus políticas públicas, sobre esto me fundamento. Porque dato mata relato y porque la realidad de millones de argentinos contrastan con la realidad de que ellos dicen ver. Parece que viven en Narnia o nos quieren hacer creer que vivimos en un país que solamente ellos lo pueden percibir o lo pueden vivir. Cuando hablo y cuando puse el título de este tema del día como argumento de la crueldad de las políticas públicas, hablo de esto y puedo hablar de muchos temas más. En punto de vista, siempre te vamos a fundamentar por qué sostenemos lo que decimos, con la realidad, con la verdad. Porque todos tenemos la expectativa y la esperanza de que esto esté mejor, de que esto cambie. ¿Quién no quiere estar mejor? Todos queremos estar mejor. Pero mientras llega esos cantos de sirena que algún día vamos a estar mejor, no sé cuánto, la realidad es esta. Miles de agricultores familiares han sido abandonados por el Estado. Con esto le pongo el punto final al programa de hoy, agradeciendo como siempre a toda la audiencia de Punto de Vista y de Tecnovisión Sociedad Anónima Canal 2 de Perico, la posibilidad de encontrarnos todos los lunes a las 22 horas con invitados, pero también con estos temas que nos duelen, pero que lo tenemos que socializar. Porque mientras algunos, vuelvo a decir y no me canso de decir, nos quieren distraer con banalidades, la realidad de los argentinos pasa por otro lado. En punto de vista siempre vamos a estar del lado de la gente que más sufre, de la gente que la está pasando mal, y vamos a estar siempre levantando la bandera de un Estado presente, pero de un Estado presente en serio. En serio. Gracias a todo el equipo de trabajo, como siempre, Graciela, Viviana, Orlando, Ediberto, el Pato, a las autoridades del canal también, y particularmente a ustedes, como siempre digo, ¿no? A los abonados del multimedio más importante, porque gracias a ustedes Punto de Vista sigue, gracias a ustedes nos obliga a nosotros toda la semana a prepararnos para traerte el mejor programa posible. Para ustedes lo hacemos y para ustedes trabajamos. Que tengan una muy buena semana. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios y la Virgen lo permite.